Hola, mi nombre es Kenner Rodríguez, ahí como me pueden observar, bueno, ahora no cuando comparto pantallas, pero bueno, soy estudiante de la Universidad Nacional Experimental Politécnica, Antonio José de Sucre, estudiante específicamente de Ingeniería Electrónica, y bueno, hoy les voy a explicar acerca de los puentes AC, como pueden observar, específicamente Maxwell, I, Sharing y WEM. Vamos a comenzar. El primero que voy a mencionar es el puente de Maxwell, que como bien pueden observar, el puente de Maxwell se utiliza para medir una inductancia desconocida en términos de capacitancia conocida. Una de las ramas de relación tiene una resistencia y una capacitancia, que es esta que está aquí, en paralelo. Ahora se puede probar que es más fácil escribir las ecuaciones de balance usando la admitancia de la rama 1 en vez de su impedancia. El reajuste de la ecuación general para el equilibrio del puente da la ecuación conocida. Esta ecuación que está aquí es la ecuación general de equilibrio, que bueno, en el caso para aquí de la actividad, la docente pudo observarla en la descripción de las ecuaciones de equilibrio en el PDF también asignado para la actividad, que era en el diagrama del puente de impedancia. Bueno, también se puede expresar esta fórmula de la siguiente manera al hacer la sustitución, que es Zx, se perdió el curso, Zx, Z2 por Z3 igual, perdón, por Y1. Esta es la ecuación 2, donde Y1 es la admitancia de la rama 1 en relación con la imagen de al lado. Tenemos entonces que Z2 es igual a R2, Z3 es igual a R3 y Y1 vendría siendo 1 sobre R1 más JWS1, que en este caso es los valores en corriente alterna. Entonces la sustitución final de estos valores en la ecuación número 2 serían Zx igual a Rx más JWLx y en fin, bueno, toda esta fórmula que está aquí, que es con la que vamos a trabajar. De este modo, al separar en esa fórmula los términos reales e imaginarios, se tiene que Rx va a ser igual a R2 por R3 sobre R1 y Lx va a ser R2 por R3 por C1. Cabe destacar que en esta las resistencias se expresan en ohm, como siempre, las inductancias en herrios y las capacitancias en faradios. Es muy importante mencionar que el puente de Maxwell se limita a la medición de bobinas de Q medio, es decir, valores entre 1 y 10. El ángulo de fase de una bobina de Q alto será muy cercano al 90 grados positivo, lo cual requiere que el ángulo de fase de la rama capacitiva esté cerca de 90 negativo. Esto significa, ¿qué significa? Que la resistencia de R1 ha de ser muy grande, lo cual es muy poco práctico, y las bobinas de alto Q se miden generalmente es con el puente de Dye, que vamos a explicar a continuación. La configuración de este tipo de puente, el puente de Dye, se usa para medir inductores reales, cuyo modelo circuital consta de una inductancia en serie con una, como en serie con una resistencia como aparece en esta figura que está aquí. De este modo, para ángulos de fases grandes, R1 debe tener un valor muy bajo y por consiguiente el puente de Dye es más conveniente, como ya mencioné, para medidas de bobinas de Q alto. Las ecuaciones de equilibrio en este caso también se derivan de la sustitución de valores y bueno, aquí pueden observar que Z1 es igual a R1 menos JWC1, Z2 va a ser igual a R2, Z3 igual a R3 y ZX vendría siendo representado por Rx más JWLX. De este modo, sustituyendo estos valores en 1, obtenemos esta otra ecuación. En 1 recordemos que es la fórmula de equilibrio que ya había mencionado con anterioridad y que como mencioné antes estaba en el PDF de ecuación de equilibrio de las impedancias originales, ¿no? De todas maneras, ustedes lo pueden observar luego cuando aparezcan las fuentes bibliográficas, como en otros archivos donde pueden visualizar esa fórmula que es la que ya habíamos explicado. Bueno, igual que en el puente anterior, la fórmula antes mencionada se separa en términos reales e imaginarios, obteniendo la fórmula 7, la ecuación 7 y 8. Ambas ecuaciones contienen Lx y Rx y por lo tanto se resuelven de forma simultánea, obteniendo como resultado estas fórmulas. Como dije, ambas expresiones para la inductancia y la resistencia son desconocidas y contienen la velocidad angular y por tanto se requiere que la frecuencia, es muy importante esto, de la fuente de voltaje se deba conocer con exactitud. El puente de Dye es conveniente, como dije, para medir inductores con Q alto, en especial aquellos con Q mayor de 10. Vamos con el siguiente, que es el puente de Shannon, el cual es usado ampliamente para la medición de capacitores, como lo pueden leer allí,
aunque se utiliza para la medición de capacitancias en sentido general. Es particularmente útil para la medición de algunas propiedades de aislamiento, como ángulos de fase muy cercanos a los 90 grados. Las condiciones de equilibrio para este puente requieren que la suma de los ángulos de fase de las ramas 1 y 4 sea igual a la suma de los ángulos de fase de las ramas 2 y 3. Puesto que el capacitor patrón está en la rama 3, la suma de los ángulos de fase de las ramas 2 y 3 serán 0 grados más 90 grados igual a 90 grados. De la ecuación de equilibrio se obtiene esta ecuación de equilibrio, la misma que hemos venido utilizando, que es Z1 por Z4 igual a Z2 por Z3, es decir, la que se desarrolló antes. Se sustituyen los valores nuevos en esa fórmula y se obtiene esta nueva ecuación de equilibrio, que es la número 11. Expandiendo, resolviendo algunas operaciones básicas, se tiene la número 12. Luego se iguala otra vez los términos reales e imaginarios, nos quedan las ecuaciones 13 y 14. Y aquí es importante saber el rol que juega el factor de potencia de una combinación serie RC, que se define por el coseno del ángulo de fase del circuito. Por consiguiente, el PF de la impedancia desconocida, en este caso es PF igual a RX sobre ZX, representando nuestra ecuación número 15. Por último, si el resistor R1 en el puente de Sherring tiene un valor fijo, el dial de capacitor C1 se puede calibrar directamente en función del factor de disipación D. Esta es la utilidad práctica de este puente de Sherring. Finalmente llegamos al puente de Wien, el cual su uso como puente de CA de corriente alterna radica en la medición de frecuencias en las aplicaciones que tiene en otros circuitos. Por ejemplo, en el analizador de distorsión armónica se usa como un filtro pasabanda, el cual puede discriminar una frecuencia específica. Aquí podemos observar la imagen de este último puente y bueno, tiene una combinación, como lo pueden ver en serie RC en una rama y una combinación en paralelo RC en la rama adjunta. La impedancia de la rama 1 viene determinada por esta fórmula, la 16, Z igual a R1 menos JWC1, y la admitancia de la rama 3 es Y3, que viene siendo 1 sobre R3 más JWC3, que son los valores cuando se trabajan con números imaginarios. Sustituyendo, o una vez más, esta ecuación 16 y 17 en la ecuación básica de equilibrio, que ya la he mencionado varias veces, y que pueden revisarla en uno de los archivos, como bien mencioné, que están en las fuentes consultadas, que van a aparecer al final. Bueno, sustituyendo, tenemos esto, la ecuación número 18, la cual, una vez más expandiendo, aplicando operaciones básicas, se extiende a esto, e igualando los términos reales, vamos a conseguir esta ecuación número 20, lo cual se reduce a esta ecuación 21, R2 sobre R4 igual a R1 R3 más la suma más el cociente de C3 sobre C1. Igualando ahora, así como hicimos con los términos reales, con los términos imaginarios, tenemos la ecuación 22, donde W va a ser 2 por pi por F, y F va a ser este valor que está acá. ¿Qué quiere decir esto? Aquí me faltó colocar el número, esta es nuestra ecuación número 23, pero esto no quiere decir que, si notan, las dos condiciones para el equilibrio del puente resultan en una expresión que determina la relación de las resistencias requeridas de R2 y R4. Por lo tanto, hay otra expresión que se ve involucrada con la frecuencia del voltaje aplicado. En palabras generales, ¿qué quiere decir esto? Que si se satisface la ecuación número 21, así como la ecuación 23, que aquí no aparece, pero ratifico, es la 23, esto quiere significar que el puente se encuentra en equilibrio. Repito, si se satisface ambas ecuaciones, el puente está en equilibrio. De esta manera hemos llegado al final. Espero que hayan comprendido cómo se desarrollan y cómo surgen cada una de las ecuaciones implicadas en cada uno de estos puentes y las aplicaciones que tienen a nivel general. Bueno, aquí están las fuentes consultadas, como ya había mencionado, pueden ingresar en cualquiera de ellas para ampliar la información proporcionada aquí en este video. Y bueno, eso es todo. Hasta luego.